INE, Camila? Pregunto. A ver, yo creo que el INE ha estado operando desde hace ya bastante tiempo a favor de ciertos partidos políticos, no sabemos de cuáles, ¿no? Precisamente no son los que acompañan la Cuarta Transformación, ¿no? Hemos visto, justo como decía Horacio, a ver, del INE no son solamente Ciro Murayama y no son solamente Lorenzo Córdoba, pero sí es preocupante que desde la institución salgan algunos foros, ¿no? Que pues les falta poco para decir, a ver, no voten por López Obrador, ¿no? Estos foros en contra del populismo, estos foros, ¿no? Que presentan pues la democracia popular como si fuera algo indeseable, ¿no? O sea, yo creo que lo que ha faltado desde el INE, ¿no? Ha sido pues reconocer que hay una voluntad popular que ha decidido por primera vez abiertamente y libremente a quien quiere, ¿no? Y pues resulta que no son de los partidos que le gustan, quizá Lorenzo Córdoba, ¿no? A mí me pareció muy grave ahora que salía unas encuestas en el periódico español El País donde decían, a ver, estos son los personajes con posibilidad de ser más presidenciables en 2024 y aparecía Lorenzo Córdoba, ¿no? No solamente me parece una absoluta mentira, ¿no? Que la gente haya dicho que sí en esta encuesta, sino que además es preocupante porque pues deja muy claro, ¿no? Que Lorenzo Córdoba no es este personaje neutral, este personaje que no toma bandos, ¿no? Porque está claro que él tiene un proyecto personal, un proyecto individual, ¿no? Que ha impulsado, que lleva impulsando durante muchísimos años. Y digo, hablar del INE podríamos desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, como llevarlo muy atrás desde que movieron las elecciones para que no se eligieran los consejeros con la mayoría de Morena en el Congreso, desde que abiertamente pues ha cuestionado al presidente de la República y que, a ver, o sea, no es grave este cuestionamiento, ¿no? Pero a mí me hubiera encantado ver esos diálogos, esos debates, donde se contrastan posturas con gobiernos anteriores, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Que nosotras como ciudadanas y ciudadanos cuestionemos al INE, no para eliminarlo, pero sí para reconfigurarlo, ¿no? Y hacerlo pues mucho más acorde con la democracia de este país, ¿no? O sea, que realmente responda a unas elecciones que sean libres, ¿no? Y donde se respete la voluntad popular. Yo creo que sí hay que estar muy al pendiente, ¿no? Tanto de pues las mañas que vaya a hacer ahora el INE, como lo hablábamos en el primer bloque, como de estos observadores electorales que quieren mandar desde la Coparmex, ¿no? Y desde otros organismos patronales, organizaciones patronales, ¿no? Porque también va a ser muy importante, no solamente que desde los partidos políticos estemos vigilando las elecciones, sino que la propia ciudadanía, ¿no? Se encargue de revisar que no vaya a haber mapaches, que no vaya a haber camiones, que no vaya a haber pues estas prácticas típicas del ratón loco, de la boleta tachada que ya te dan y te piden que regreses la blanca para comprobar que votaste por tal o cual partido. Y eso a mí me parece que si nos organizamos, ¿no? Nosotras como ciudadanas, como ciudadanos, podemos lograr pues que no suceda, ¿no? Vimos ya, nada más cierro con esto, a ver, en 2020 nos tocaron en medio de la pandemia las elecciones de Hidalgo y de Coahuila, ¿no? Y sí, a ver, hubo definitivamente un tema de que por pandemia gran parte de la estructura de Morena, pero también gran parte de la población, pues no salió a votar, ¿no? Y eso lo que sucedió, ¿no? Lo que generó es que los votos comprados, ¿no? De parte de esos partidos políticos de siempre, valieran más, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que hay que reforzar nosotras y nosotros es, por un lado, que salgamos todas y todos a votar, por supuesto, tomando las medidas, las precauciones, pero que sí salgamos a hacer cumplir nuestro voto, nuestras voluntades este 6 de junio, que nos pongamos también de observadores, ¿no? Para impedir que se lleven a cabo pues estas prácticas de siempre, ¿no? Que el día de la elección pues pueden incluso voltear la balanza de las preferencias de la ciudadanía, ¿no? Y que haya un partido, que haya un movimiento de la Cuarta Transformación presente en las representaciones, ¿no? Dentro de las casillas, ¿no? Que sean representantes generales, que estén ahí contando los votos para evitar que nos hagan los chanchullos que durante mucho tiempo nos hicieron. Yo creo que todos esos años que le robaron la presidencia a López Obrador, ¿no? Y como lo vimos también en elecciones anteriores
tanto con Andrés Manuel como con otros actores políticos, nos queden de aprendizaje para las elecciones de este 2021, ¿no? Y podamos estar bien atentos y bien alertas para que no nos vuelva a suceder. El factor INE para el 6 de junio, Ramiro, crece la sombra del fraude en la elección del 6 de junio, advierte en Bajo Reserva el Universal. Hay intentos porque hay que entender que el INE se convirtió en un poder fáctico. Es un poder fáctico el INE. O sea, básicamente se convirtió en el brazo ejecutor del PRIAN. Han elaborado una forma de resistencia por medio de las instituciones como el INE, lo que llaman ellos, no sé si está en lo correcto al hablar de instituciones autónomas. Pero el factor INE me parece que puede ser derrotado fácilmente con la asistencia masiva de la gente a las urnas. Lo que descubrió la derecha en esta elección de 2018 es que el voto de cualquiera de nosotros vale lo mismo que el voto de Salinas de Gortari, de Felipe Calderón, de los grandes capitanes de la industria que vivían de los recursos del Estado, porque al final en el país era una gran máquina extractiva de recursos del erario. O sea, todo el mundo estaba pegado a la chicha y el presupuesto en el caso de los empresarios y los políticos. El INE en particular es un organismo que fue secuestrado precisamente por los partidos. Hay que recordar que cuando el INE empezó a tomar cierta clase de autonomía, pues ya no les gustó, entonces tuvieron que repartirse las cuotas de los consejeros. Dijeron, a ver, te vamos a dar 3 a ti, 2 a ti, ya ahí muere, ¿no? Pero era parte, pues, del arreglo institucional que tenían aquellos cuates que fingían ser diferentes, pero que al final de cuentas eran lo mismo. Era la simulación de democracia en este país. Nosotros, el factor ciudadano, más bien el factor H2, el factor de los ciudadanos, es el es el que va a enfrentar al INE. No es el presidente, somos nosotros como ciudadanos los que determinamos el rumbo del país. Estamos en una etapa inédita de la democracia en el país. Es esa parte que la gente no entiende. Nosotros ganamos y nosotros vamos a mantener el control del país. Así es como funcionan las democracias, el poder del pueblo. Vox populi, vox Dei. En este caso, la voz del pueblo, la voz de Dios, ¿no? Entonces el INE obviamente intenta, bajo esta circunstancia, convertirse en un factor de peso, quitando candidaturas, posicionando gente, intentando clausurar las mañaneras, haciendo todo tipo de berrinches y todo tipo de trampas y todo tipo de patadas bajo la mesa. Pero a mí me parece, por más que lo diga bajo reserva, a mí me parece que la victoria de Morena y sus aliados en esta elección va a ser abrumadora. Si no, no estuvieran tan desesperados. Y nosotros tenemos que mantener la calma y simplemente salir a votar. Nosotros ganamos y nosotros tenemos que administrar la victoria. Ellos tienen que administrar su derrota. ¿Y cómo han administrado su derrota? Como los perdedores que son, llorando y haciendo berrinches y pataletas. Eso es lo único que ofrece la oposición en este momento. Y pues yo, pues otra vez, como con el 2018, pues a cantarle las golondrinas. ¿Qué más pueden hacer? Simplemente ejecutarle de su berrinche, como decía Camila, se tiene que transformar el INE. Yo sería más radical, yo tendría que desaparecer al INE. Acuérdense que el INE es una invención de Salinas de Gortari después del fraude del 88, ¿no? Se construyó una simulación de instituto que después cambiaron, que era el IFE, después no sé por qué extraña manera le cambiaron de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral. ¿Y qué pasó con toda la papelería, con toda la historia, con todo lo que sucedió con el IFE? A mí siempre me parece sospechoso cuando estos organismos cambian de siglas y se renuevan y le dan más atribuciones al otro. O sea, también, vamos, los preanistas previeron, ¿no? Que un escenario como este se fuera a dar. Entonces ahora pues están pagando las consecuencias de haber sobreestimado a la población mexicana y la capacidad que tenemos nosotros, a pesar del discurso hegemónico de la derecha, subestimaron la capacidad que teníamos nosotros de sacarlos del poder. Maestro Horacio Franco, también se está jugando la última carta o una de sus últimas cartas, el periodismo tradicional, esos de la élite, esos que tienen los privilegios o tenían los privilegios. Te lo pregunto porque, por un lado, veo en la jornada que el PRI ha contratado a aquel que dijo que López Obrador era un peligro para México. Veo en el periódico El País el desgaste de Morena y el choque del gobierno con el Poder Judicial marcan el último tramo de la campaña. Veo y oigo a Broso cabronear al presidente Andrés Manuel López Obrador. Veo a MX decir que el candidato de Morena,
a la gubernatura de Sinaloa, también tiene propiedades que ha ocultado. Veo a Loret de Mola golpetear a Alfonso Durazo, el candidato a la gubernatura de Sonora, por supuestas propiedades. La verdad que a veces genera dolor de cabeza de tanto ruido, ¿no? Por supuesto que genera dolor de cabeza, pero también lo que a ellos les genera es más dolor de cabeza. A ellos lo que les genera es un miedo, como ya bien decía Camila, ¿no? Y que en un momento dado no tienen la sartén por el mango. O sea, el poder, o sea, nosotros nos imaginamos o nos podemos criticar de que para qué quieren tanto poder y tanto dinero, pero no es ese poder y ese dinero nada más lo que los tiene felices, es tener la sartén por el mango en la manipulación de un pueblo, en la manipulación de la ideología colectiva de un pueblo que ha vivido durante años sometido. O sea, no es tener mucho dinero, porque, bueno, cuando ya tienes cierta cantidad de dinero, y te sobra el dinero y eres sano mentalmente, pues obviamente empiezas a repartir, empiezas a hacer asociaciones benéficas, empiezas a ayudar a tu prójimo, empiezas a repartirlo. Al menos eso es lo que yo en mi ideología siempre he tenido como salud mental y una relación de la salud mental con el dinero y el poder que te da el dinero y el dinero que te da ese poder para hacer el bien. Esta gente ya rebasó el poder, tiene tanto poder y tanto dinero, pues ya rebasó el estatus de poder. Y lo que quieren es, precisamente, hablo de las cúpulas, ¿no? Manipulación de una conciencia colectiva, que es lo que han tenido por muchos años, por siglos en este país, ¿no? El sometimiento, la sociedad de castas de closet, siempre he dicho que México vive en una sociedad de castas que está en el closet, ¿no? Ahorita ya con la cuestión de la desaprobación políticamente muy incorrecta del racismo y del clasismo, ¿no? Obviamente ya cada vez es más incorrecto decir palabras como indio, naco, etcétera, etcétera, pero que viven latentes en la ideología y en la idiosincrasia de esta gente dominante y también de los dominados, ¿no? Porque finalmente es lo que hemos estado acostumbrados a mamar desde que nacemos en este país, ¿no? Desde que tenemos uso de razón. Y es entonces por eso que estas cúpulas coludidas precisamente con sus voceros, que son precisamente las prensas escritas y las prensas las prensas convencionales, los poderes fácticos, los llamados poderes fácticos, y la iglesia también, con mucho, ¿no? En este caso, obviamente, ahorita están en una tablita, están pisando un fango, están pisando un lodo fangoso, un pantano, donde precisamente tienen ya los medios, sobre todo de no recibir tanto dinero como recibían, y las cúpulas de poder de no controlar precisamente a toda la gente, ¿no? Es control y manipulación de pueblos enteros, o sea, hablando desde la Iglesia Católica a nivel mundial, hablando desde las industrias, desde todos los medios de comunicación como YouTube, como Twitter, ¿no? Que también en un momento dado, pues todos ustedes medios alternativos se han visto afectados por esto, ¿no? Y obviamente, pues todos los bots y todo el poder que tienen para controlar, otra vez es controlar y controlar y controlar, y quieren controlar a la población, pero no van a poder, no están pudiendo. Es por eso, y es por esta razón que obviamente tienen muchísimo miedo, tienen de veras muchísimo miedo, y como dijo Ramiro, ¿no? O sea, exactamente, están dando unas patadotas de ahogado que son finalmente, pues una cuestión de esperar nada más a que, como bien dijo Ramiro, pues nosotros demostremos que tenemos la sartén por el mango y no ellos saliendo a votar, ¿no? Y saliendo a votar en quien creamos, y que creo que el 61%, 62%, o lo que digan las encuestas, lo tiene no nada más Morena como partido, sino Andrés Manuel López Obrador con un proyecto de nación. Ahora, que no nos gustan todos los candidatos de Morena, que no estamos de acuerdo cómo están funcionando ese partido, es que también en un momento dado, por pragmatismo político que era necesario, por eso es pragmatismo, ¿no? Se hicieron de gente que no les hizo bien o no les sigue haciendo muy bien al partido. Esa gente en un momento dado se tiene que decantar, tiene que depurarse, pero finalmente lo que urge ahorita y lo que es necesario e inminentemente pragmático para nosotros los ciudadanos, no estoy hablando para ellos como políticos, ¿no? Porque es un mundo muy diferente, ¿no? Es que precisamente el gobierno de López Obrador tenga
llegue a un buen término, ¿no? En los años que quedan, llega a un buen término y sienta las bases para otro siguiente gobierno de izquierda que continúe con una repartición mejor de los recursos y de toda la riqueza en este país. A mí me ofrecieron muy poca gente, ¿sabes? Ahorita estaba yo, porque estoy chateando aquí en el otro teléfono, estoy chateando con el público, ¿no? Me ofrecieron una candidatura, no una candidatura, sino una diputada plurinominal en Morena, y yo no acepté porque finalmente no me siento capaz de hacerlo, porque mi época más infeliz de la vida que he tenido fue cuando fui diputado constituyente, y verme en ese mundo de la política, inmiscuido en la política, con realmente con la infraestructura mental de un político, ¿no? Pues es decir, la política es el arte de comer mierda y no hacer caras, ¿no? Y de aliarte con quien menos te guste y de hacer estos pactos y concertaciones, etcétera, etcétera. A mí no me gusta, ¿no? Fue la época más infeliz de mi vida que tuve como constituyente, pero no me exime eso de tener una mentalidad crítica como ciudadano, y creo que ayudo más desde mi trinchera de ciudadano y haciendo este tipo de opiniones, porque somos nosotros tres que estamos aquí, ¿no? Y tú, como medio de comunicación, somos portavoces de lo que el verdadero pueblo quiere. Y el verdadero pueblo quiere esto y no quiere que volvamos a lo anterior. Y los medios de comunicación, los Lorets, los Brosos, etcétera, que tú mencionabas, ellos quieren simplemente conservar una prebenda o conservar un poder que antes tenían y que hoy perdieron, pero pues yo nada más les pido de veras humanamente que no piensen nada más en ellos, que piensen en el bienestar de un pueblo y en el cambio de rumbo de un país que estaba sumido en una corrupción generalizada, sumido en una vergüenza de huachicol, en una vergüenza de explotación, sobreexplotación de las minas y de los recursos naturales por unos cuantos. Pues es que no les duele que un país esté así, además con tanta diferencia entre ricos y pobres, y con de veras, con una masa gigantesca, mal nutrida, mal educada y sobre todo manipulada por estos medios de comunicación. Digo, es que yo creo que pues si tienen un poquito de caridad y un poquito de piedad, obviamente no les gusta, o sea, tienen que tener sensibilidad, y yo creo que la sensibilidad se ha perdido, ¿no? En mucho. Así es, Horacio. Camila, habla el maestro de